Nuevamente aquí con ustedes, amigos, y el interesante tema de apnea del sueño. Estaba hablando con el doctor Samuel Amil, especialista en neumología, sobre los síntomas que presenta el paciente que tiene apnea del sueño. Y hablamos sobre estos pacientes que no se quejan de que se levantan cansados y luego durante el día están dormitando, se pueden quedar dormidos hasta guiando y provocar un accidente. Correcto. ¿Esto ocurre con mucha frecuencia en el paciente de apnea o...? La mayoría de los pacientes de apnea sueño de tipo obstructivo tienen hipersomnia diurna. ¿Verdad? Se levantan, como tú dices, se levantan cansados, el sueño no es refrescante, pueden levantar con dolor de cabeza, de mal humor, irritable, ¿verdad? Y la mayoría se queja a veces no se quejan, pero si hablas con alguien en el trabajo, un familiar, pues él dice que no se duerme, pero sí se duerme. Pero la mayoría se queja de al menos fatigabilidad, cansancio, etcétera. Hay pacientes que pueden tener inclusive insomnio concomitantemente con la apnea. Y entonces pues esos pacientes es un poquito más difícil que se queden dormidos así con esa facilidad, porque ya tienen unos estímulos de otra condición concomitante que contrarresta en parte el problema de la pérdida de sueño apropiado. ¿Y qué relación tiene esta condición con la diabetes? Bueno, ese es un tema que yo sé que tú conoces bien porque tú eres experto en esto. La relación de apnea y diabetes, eso se conoce, como tú bien sabes, hace mucho tiempo. Lo que no estaba claro era si esa relación entre diabetes y apnea de sueño de tipo obstructivo era independiente o era dependiente de la adiposidad, ¿verdad? Como muchas personas con diabetes son obesos, muchas personas con apnea de sueño de tipo obstructiva son obesos, pues la gente decía, bueno, pues están relacionadas porque las dos poblaciones tienen muchos obesos. Pero hay un factor en común entre ambas condiciones que se llama la resistencia a la insulina. Correcto. Pues entonces ahí, ahora que tocas ahí el punto, ya hay información suficiente, ¿verdad? Que nos dicen que al menos en parte, claro, en parte es por la obesidad, ¿verdad? Pero en otra medida es independiente de la obesidad. Por ejemplo, pacientes diabéticos a los que se les somete una evaluación de la duración de su sueño y de la calidad de su sueño, esos pacientes que duermen poco y su calidad de sueño es mala, eso es un factor predictivo de sus niveles de hemoglobina glicosilada. O sea, si un diabético duerme poco tiempo o percibe que su sueño es de muy mala calidad, esos van a tener una hemoglobina glicosilada mayor. Y aumenta la resistencia, aumenta la producción de glucosa. Sí. Y entonces, por otro lado, el paciente diabético que tiene apnea de sueño, que tú lo tratas, ese paciente aumenta la sensitividad a la insulina nuevamente, mejora el control glicémico y por ende pues van a disminuir sus niveles de hemoglobina glicosilada. 40% de los pacientes que tienen apnea de sueño tienen diabetes. 23% de los pacientes que tienen diabetes tienen algún grado de apnea de sueño. O sea que es bastante común entonces la conexión entre los dos. Y si nosotros consideramos que hipertensión, que hay resistencia de insulina, en los pacientes que tienen cáncer, que hay resistencia de insulina, la diabetes, que tiene resistencia de insulina, la obesidad. O sea, estamos hablando de un problema que se relaciona con el mismo elemento dañino, que es la obesidad. Posiblemente los mismos mecanismos patofisiológicos. Exacto. Y esto lo que está provocando, si seguimos el modelo del paciente diabético, es que haya un aumento en el riesgo de los problemas cardiovasculares, un aumento en el riesgo del cáncer, porque al haber mayor resistencia a insulina, pues entonces se activan los mecanismos estos, porque en la producción de cáncer el receptor es el mismo, el receptor de la insulina, solo que el paciente que tiene diabetes está bloqueado el receptor del metabolismo y se va por el paso del lado y estimula las células que puedan haber tipo cancerosa, pero es bien importante entonces que como medida terapéutica, además de lo que sabemos que tenemos que hacer con estos pacientes que tienen apnea de sueño, es moderar su peso y la higiene del sueño, que es bien importante, porque las personas a veces nos olvidamos de que el sueño son 8 horas al día y uno tiene que prepararse para el sueño, no se puede poner a ver películas estas bien. A la última hora, películas, ¿verdad?, de violencia, de mucho contenido sexual, problemas de ver noticias, esas noticias, ¿verdad?, que le paran los pelos a cualquiera y dejan a uno despierto 2 o 3 horas después de verla a las 11 de la noche, pues eso no puede ser. Y interesantemente, fíjate,
en la apnea de sueño de tipo obstructivo hay una serie de mecanismos, ¿verdad?, que son las que apoyan el pensamiento ahora de que esa relación es independiente. En primer lugar, hay un aumento en la actividad simpática, ¿verdad? Exacto. Cuando hay un episodio de apnea, aumenta la secreción de norepinefrina, que es una de las aminas simpatomiméticas, en una cantidad increíble. A veces ¿el cortisol también? Exacto, ese es otro de los mecanismos, ¿verdad? Hay un problema de disfunción del eje hipotalámico, pituitárico, adrenal, y hay aumento de la cortisol, hay un problema. O sea, que ya mismo decimos que el problema de apnea de sueño es un problema endocrino. Sí, en parte es un problema. La amina simpatomimética, la acción aumentada del sistema simpático del sistema nervioso central, que tú conoces mejor que yo de eso, porque tú eres experto en eso, tiene un rol bien importante en el metabolismo de los azúcares y de las grasas. Así que al haber ese aumento de esa secreción exagerada de norepinefrina en esos episodios, pues ya tenemos un problema ahí con el control glicémico. La hipoxia que se produce, la disminución del oxígeno en los tejidos, disminuye la sensitividad a la insulina. Ya eso está estudiando. Ya tú mencionaste el eje hipotálamo pituitárico adrenal, donde hay aumento en cortisol. La hormona metabólica, particularmente la leptina, está aumentada. Así que tienes otro problema ahí. Tú tratas a los pacientes de apnea, le disminuye la leptina, ¿verdad? Eso hay todavía, ¿verdad?, mucha investigación que hacer sobre eso, pero eso es uno de los mecanismos. Inclusive la alteración de la arquitectura de sueño es un mecanismo adicional que ya se ha visto. Cuando tú tienes un episodio de apnea, como mencionamos ahorita así por encima, ¿qué pasa? Hay diferentes fases de sueño, ¿verdad? Unas más livianas, unas más profundas. Fase 1, N1, N2 son de sueño liviano. Es fácil despertarte, pero tienes que entrar cierto tiempo en lo que se conoce como N3. Le llamamos ahora N3, antes le llamamos fase delta, fase de las ondas delta, non-REM sleep tipo 3 y 4, pues ahora se conoce como N3 en el argot de la polisomnografía. Tú necesitas estar 20 o 25% del tiempo en N3 y en el estadio R, ¿verdad?, que es lo que llamamos antes REM sleep, que todavía se llama REM sleep, pero para efectos de los estudios de sueño le llamamos estadio R. Tienes que estar también 20-25% del tiempo. ¿Por qué? Porque en esos episodios, aunque el sueño se consideraba antes una cuestión pasiva, realmente es totalmente lo contrario. En el estadio R, el metabolismo del cerebro es inclusive más alto que cuando tú estás despierto. Ahí es que soñamos, etcétera. ¿Por qué? Porque se cree que en estos estadios de sueño, ahí es que hay síntesis de proteínas, se consolida la memoria y básicamente el cerebro va limpiando su medio ambiente celular de todo lo que ha ocurrido durante el día para prepararlo para funcionar el próximo día. Y esta fase es necesaria porque se recupera claro, del estrés. Para que se recupere y uno sienta que el sueño fue refrescante, tiene que estar tiempo suficiente en esas etapas. Pues, ¿qué pasa? Que en esas etapas, pues, los músculos están más relajados. Por lo tanto, hay más episodios de apnea en las etapas N3 y en el estadio R. Han cogido sujetos normales, jóvenes, y los han deprivado, le han suprimido la fase N3, sin acortar su tiempo de sueño. Y le chequean la resistencia a insulina, y entonces la sensitividad a insulina disminuye cuando tú le disminuyes la fase N3. Sí, eso. O sea que eso, ¿verdad? Son todas esas cosas, y habrá otros mecanismos adicionales de cómo es que la diabetes y la apnea de sueño de tipo obstructivo tienen una relación que es completamente independiente a si la persona está obesa o no. Yo creo que el sistema endocrino se prepara el cuerpo para la defensa ante estos insultos que ocurren en el medio ambiente y ocurren en el propio individuo. Claro. ¿Cómo se diagnostica la condición? Bueno, ¿verdad? Hablamos ya de las cuestiones de signos y síntomas. Vino el paciente, ya hablamos sobre eso. Tú examinas al paciente. Un paciente, pues, usualmente viene obeso, pero no todo el mundo es obeso. Hay personas que tienen, ¿verdad?, su masa corporal y su índice de masa corporal puede ser inclusive normal o estar sobrepeso. El cuello, la circunferencia del cuello.
17 pulgadas o más en un varón, 16 pulgadas o más en una mujer, ya eso es un índice de sospecha de que esa persona, ¿verdad?, asociada a los otros síntomas que ya hablamos y signos, que puede tener apnea del sueño. El examen de la boca, ¿verdad? Una orofaringe, un espacio de orofaringe estrecho, cómo se posiciona la lengua cuando tú le abres la boca, ¿verdad? Lo que llamamos, que tú conoces, el Mallampati modificado 3 y 4, esos también correlacionan con la apnea del sueño. Mallampati, ¿verdad?, fue un anestesiólogo que describió estas posiciones de la lengua al abrir la boca con relación a si era fácil o difícil intubar un paciente, pero esa misma clasificación nos ayuda en el examen de ese paciente con posibilidad de apnea obstructiva. Luego de eso, pues ya tú tienes una historia, tienes un examen apropiado, tienes un paciente que quizás es diabético, tienes un paciente que quizás es hipertenso, ¿verdad? Y pues yo tengo un montón de pacientes jóvenes, hipertensos, obesos, ¿verdad? Y ya tú mencionaste, ¿verdad?, todo este problema de la actividad simpatomimética y la relación con la hipertensión. Tú le haces un polisomnograma, un estudio de sueño, ¿verdad? El estudio de sueño en el laboratorio es la prueba por excelencia. Por excelencia. Te lleva el paciente al laboratorio y ahí duerme en su camita, como si estuviese en su casa, ¿verdad? Los horarios que esa persona duerme, si la persona tiene turnos por la noche y duerme por el día, pues se trae al laboratorio por el día. O sea, que el tratamiento en estos pacientes, una vez que se diagnostica, es el empleo de una máquina que se llama, lo que llaman el CPAP. El CPAP es una máquina que se pone una mascarilla o se pone una especie de cánula nasal para mantener la presión positiva en la vía aérea. De manera que cuando tú inspiras, lo que hablamos ahorita, que la vía se colapsa, pues es puramente una cuestión mecánica, ¿verdad? Y al entonces mantener esa presión positiva artificialmente, pues tú evitas que se colapse la vía. O sea, que yo voy a dormir entonces con una máquina. Sí. Pero claro, el beneficio es grande porque los pacientes que dicen que están durmiendo con la máquina dicen que el cambio es extraordinario, o sea, que duerme muy bien, se levanta muy bien por la mañana y todas esas cosas que nosotros queremos que ocurran en el paciente, que se sienta feliz, porque el periodo del sueño es un periodo para descansar el cerebro. El cerebro pues coge energía y realmente borra, como la computadora, borra las cosas que no quiere, tira para el lado y se prepara para el próximo día. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Yo quiero agradecer mucho a Sammy, mi amigo Sammy, que viene de Manatí, que nos ha estado hablando sobre este tema. Es una lástima que no tengamos más tiempo, pero posiblemente en un futuro programa podamos seguir hablando sobre apnea de sueño. Les agradecemos mucho a ustedes porque están en sintonía con nosotros y les invitamos a que nos sintonicen en nuestra página de internet centrodiabetespr.com.